Actualmente México se encuentra en un proceso de transición energética. Este proceso está mezclado directamente con la transición del uso de vehículos de combustión interna a vehículos eléctricos. Y muchas veces se piensa que esta es la única cosa con la que se tiene que trabajar. Es el único proceso en el cual se debe realizar el cambio. Se toma en cuenta también infraestructura que debe tener un sistema de transporte eléctrico. Sin embargo, el cambio que se necesita no está específicamente basado en este tipo de detalles, sino que su construcción y el proceso de transformación de vehículos eléctricos va mucho más allá, tal que se requiere que se hagan esfuerzos por conocer cuál es la movilidad de cada una de las ciudades de México. Uno de los ejemplos claros es la Ciudad de México, que ha invertido alrededor de 7.000 millones de pesos en los últimos años para su mejora de flota de transportes eléctricos, el trolebús, el cablebús, etcétera, y que en el último año, o en los últimos años también, se invirtieron alrededor de 800 millones de pesos para la compra de autobuses eléctricos y flotas nuevas que van enfocadas a ciertas vialidades de la Ciudad de México. Sin embargo, para que México pueda lograr y pueda cumplir esta agenda de transición energética, es necesario que cada ciudad logre migrar poco a poco a este tipo de transporte eléctrico. Sin embargo, hay que recordar que cada ciudad tiene su propia orografía, es decir, una geografía, un tipo de rutas que deben de tomar. No es lo mismo la ciudad de Cuernavaca que la ciudad de Hermosillo, la ciudad de México o la ciudad de Querétaro. Con esta idea debemos de tener en cuenta que no todas las ciudades tienen la misma infraestructura vial, debido a que cada una tiene su propia orografía, y por lo tanto no todas las ciudades van a poder lograr esta transición energética. Saber sobre la viabilidad de esta transición a nivel de ruta implica conocer las características de operación de cada línea, debido a que la velocidad y la energía consumida varían en función del horario, el día, la temporada, la elevación geográfica y de la forma en la que el operador realiza la conducción. No es lo mismo un microbús que un conductor de microbús que un conductor de metrobús o un conductor de una combi. Muchas veces los conductores pueden tomarse bastante tiempo, más de lo necesario, para lograr levantar el pasaje que ellos desean. Una forma de representar este tipo de operación es mediante algo conocido como el ciclo de manejo y un modelo de conducción para cada ruta y unidad. El ciclo de manejo se obtiene al recolectar datos georreferenciados de un autobús en operación, segundo a segundo, de la operación real de la ruta, es decir, la distancia recorrida, la velocidad, el número de paradas y la altitud. Por otra parte, el modelo de conducción involucra la manera en la que el operador realiza la conducción, por ejemplo, el manejo técnico, este manejo en el que el conductor trata de acelerar a último momento para alcanzar a pasar el semáforo, o en el que prefiere abrirse de carril para poder rebasar al operador de la ruta contraria. Este tipo de acciones son precipitadas, pero nos indican cuál es el tipo de necesidad eléctrica, de potencia que necesita cada una de las rutas a las que se busca que migren a un transporte completamente eléctrico. Las rutas de transporte público de una ciudad se pueden agrupar en las siguientes categorías: convencionales, alimentadoras, rutas de alta frecuencia troncales. Las convencionales son aquellas que se circulan entre las colonias. Muchas veces no se tienen mapas de ruta ni están integradas a un sistema de transporte. Las alimentadoras son aquellas que parten de colonias a estaciones de transferencia. Y finalmente, las de ruta de alta frecuencia troncales son aquellas que prestan servicio en un carril confinado, usualmente en avenidas principales. Este tipo de rutas, las de alta frecuencia, son las que serían más fáciles de migrar a vehículos eléctricos, debido a que no es tan difícil conocer la longitud de la ruta, el tipo de conductor que tienen, la necesidad energética que requieren. Para una ruta troncal con infraestructura de carril confinado, es muy común tener ciclos de manejo definidos, lo que representa una ventaja para cualquier vehículo. Por ejemplo,
La ruta de la línea 3 del Metrobús de la Ciudad de México se recorre en aproximadamente 71 minutos. Tiene una longitud de 23.6 kilómetros y cuenta con 36 estaciones. El número de paradas siempre será el mismo y el proceso de aceleración y frenado se repite de manera similar en cada viaje, lo que facilita conocer la cantidad de energía necesaria para completar una vuelta a la ruta. Además, los operadores de cada unidad tienen un modelo de conducción que suele manifestarse durante la jornada de operación, lo que hace que los usuarios viajen de forma segura. Este tipo de infraestructura de transporte solo puede ser sostenible por ciudades muy grandes y con suficiente capital. Gran parte de las ciudades mexicanas tienen en su mayoría rutas convencionales y alimentadoras, de las cuales se desconocen los ciclos de manejo y los modelos de conducción de sus operadores para migrar al transporte eléctrico. Al no tener un carril combinado, cada una de estas rutas está sujetas al tráfico, los cierres viales y el modelo de conducción de los operadores. Sin embargo, el porcentaje de unidades de una ciudad es dominante por este tipo de rutas y su estudio permite tener un conocimiento técnico real de la movilidad de esta ciudad. Tómese, por ejemplo, el caso de la ciudad de Hermosillo, Sonora. Esta ciudad, ubicada al norte de México, tiene un clima en extremo caluroso y un terreno que es plano en su mayoría, lo que hace que esta ciudad sea una candidata a la transición energética. Actualmente, en México no existe un estudio que haya recabado información relativa a las rutas y ciudades, y muchas investigaciones de diseño vehicular se basan en información relativa a ciudades de otros países. Por ejemplo, en las investigaciones se toma mucho en cuenta lo que son ciclos de manejo de Estados Unidos, como por ejemplo el de Nueva York o el de Manhattan, que si bien es muy parecido a la mayoría de las ciudades, no es precisamente el tipo de manejo que se tiene en todas las ciudades de México, para que nosotros pudiéramos conocer cuál es la necesidad energética de los vehículos eléctricos que se necesitan. Esta investigación se centra en desarrollar un prototipo rastreador que pueda ser implementado en el transporte público de diferentes ciudades de México, como en Querétaro, Sonora, Hermosillo, Sonora, Cuernavaca, Morelos y probablemente en la Ciudad de México. Este dispositivo toma muestras georreferenciadas segundo a segundo de la ruta que tome el vehículo. Se pretende que este dispositivo pueda almacenar la información de diferentes días o de diferentes semanas, varias semanas, para que al hacer la investigación, al vaciar estos datos, nosotros pudiéramos encontrar cuál es la ruta que toma, cómo es el tipo de conducción que el conductor realiza y cuál es básicamente ese ciclo de manejo. ¿Qué velocidad tiene? ¿Cuántas veces se para? ¿Cada qué tiempo se está parando? Y entonces con esta información nosotros podremos conocer cuál es la necesidad energética precisamente para ciertas rutas y conocer si realmente es posible una transición energética de todas las ciudades o de todas las rutas. Un ejemplo muy claro podría ser migrar los vehículos de la ruta del Metrobús de la línea 5 de la Ciudad de México a eléctricos. Eso probablemente se pueda hacer muy fácil, pero no se podría migrar vehículos que toman la ruta de Ciudad Universitaria, de la UNAM, hacia el Ajusco, porque las pendientes son muy grandes. Entonces, este dispositivo, además de darnos el ciclo de manejo, nos daría la inclinación que tendría cada ruta, con lo cual nosotros sabríamos exactamente qué sucedería con el dispositivo. ¿Cómo funciona? Pues básicamente lo que tenemos es una pantalla que nos va a indicar cuál es el proceso que está realizando, un módulo, un par probablemente de microcontroladores. En este momento tenemos solamente un microcontrolador, es lo necesario, un módulo de comunicación 4G LTE y otro módulo que almacena toda la información en una memory card. También esta información se pretende enviar por medio de una plataforma de Internet of Things o, en su defecto, por una plataforma que se realice con un servidor propio. Una antena GSM y una antena para el GPS y otra antena GSM. Este dispositivo será instalado en todos los vehículos que vayan a ser usados para recabar datos. Se pretende que el dispositivo pueda ser instalado de una manera fácil y que la alimentación pueda ser vía USB con una batería de respaldo.
En este momento el prototipo está siendo trabajado para ser implementada esa parte de energía, esa parte de respaldo de energía para que el dispositivo funcione en cualquier momento. Básicamente el dispositivo estaría funcionando durante todo el horario de trabajo de un conductor de ruta de transporte y será enviado a las diferentes ciudades hasta este momento en Hermosillo y en Querétaro para recopilar todos estos datos y obtener ciclos de trabajo. Una vez que se vacía la información recabada en la SD o en el servidor, se va a presentar un archivo como el que se observa aquí. Este archivo va a ser procesado por medio de eh, un programa realizado en computadora y nos va a permitir obtener ciclos de trabajo como este. Por ejemplo, uno de los primeros experimentos que se realizó fue una ruta de la CTM Culhuacán de la Ciudad de México hacia el Ajusco, y este es el mapa que se obtiene, mientras que los ciclos de trabajo son estos que se observan aquí. Podemos ver la distancia, bueno, la velocidad, el tiempo, y esta otra gráfica que representa la elevación de del recorrido y de cada una de las rutas. El verdadero reto de esta investigación, más allá del prototipo, consiste en el manejo de grandes cantidades de datos, grandes cantidades de información que estará disponible una vez que se almacenaron todos los recorridos de diferentes rutas, de diferentes horarios, diferentes días, de diferentes meses, porque recordemos que no es lo mismo una ruta truncal en día lunes que en día viernes por la noche o un domingo por la mañana. Con esto se pretende dar a conocer cuáles serían las necesidades, darles a conocer a los gobiernos locales cuáles serían sus necesidades energéticas, cuál es la infraestructura que necesitan para poder hacer esta transición y lograr la agenda energética que se tiene en un país como lo es México. Hay mucho trabajo por hacer en esta transformación, estamos todos involucrados en este tema. Y yo invito a todo aquel que vea este video a ser consciente que más allá de la formación como ingeniero eléctrico, mecánico, electrónico, ingeniero en sistemas energéticos, hay una gran oportunidad de desarrollo en el área de movilidad. Es algo que se ha relegado en México, pero que tiene un gran impacto en las políticas públicas que se están implementando en la actualidad y en el desarrollo tal cual de la infraestructura de nuestro país. Es muy importante que todos nos pudiéramos documentar, conocer, comentar qué es lo que sucede, cómo podríamos visualizar, cómo podríamos mejorar y qué resultaría mejor para nosotros como país.